24 en toda la República Oriental del Uruguay. Vamos a hacer un bloque un poquito largo. Y después de este bloque vamos a escuchar, a ver qué tenemos. Vamos a escuchar a Sartori, Basilo y algunos otros temas más. Ahora, después de este bloque que vamos a abordar de un tema importante, que es el cierre de otro medio de comunicación de formato escrito que se llama La Otra Voz de Tacuarembó. Bueno, de acuerdo a lo que publicaron ellos en la página de La Otra Voz de Tacuarembó, por Ana María Barbosa y Miguel Ángel Olivera Prieto. Bueno, evidentemente es del departamento de Tacuarembó, por eso se llama así ese medio de comunicación, que bueno, bueno, y por varias razones tuvieron que, bueno, recientemente cerrar dicho medio de prensa. Bien, le contamos por qué. Bueno, a prestar atención a este artículo que ellos mismos publicaron, o sea, tanto Ana María Barbosa y Miguel Ángel Olivera Prieto. Bien, dice lo siguiente: el martes 30 de octubre publicamos el último ejemplar del semanario La Otra Voz de Tacuarembó. No hicimos una despedida en esa edición porque al cierre teníamos la esperanza de continuar, pero los acontecimientos posteriores precipitaron nuestra decisión. Es nuestro deber decir que algunas empresas anunciantes en el semanario y los suscriptores, fieles suscriptores, siempre nos apoyaron, algunos desde el inicio mismo de la publicación hace 14 años. Valoramos su actitud, pero son minoría en Tacuarembó. Ese último martes de octubre, entre otras cosas, publicamos nuestra opinión sobre el afiche de Patria Gaucha. Allí aparece una pintura del artista Fernando Fraga, que representa una mujer afro amamantando a un bebé blanco, y los comentarios a nuestra opinión en las redes fue una vez más muy violenta. Es evidente que se representa a una mujer esclava, teniendo en cuenta la opinión de lo que escriben acá. Bien, sigo. Decía que es evidente que se representa a una mujer esclava, amamantando, y no acostumbra la Patria Gaucha a denunciar algo en su afiche de presentación. La comisión, integrada por varios patrones del campo, normalmente homenajea a alguien, como lo hizo con Homero Formoso o más reciente a Franco, pero puesto así es explícitamente una reivindicación de la esclavitud y de la obligación de amamantar a los hijos del patrón, porque realmente así fue en el pasado histórico de nuestro país. Se trata inequívocamente de una imagen que rememora viejas épocas en la que esas mujeres afro eran parte de las pertenencias de los señores estancieros de la época. La no interpretación de esa realidad histórica, tal vez por desconocimiento o romanticismo, provocó que mucha gente, desde la más pura ignorancia, descargara sobre nosotros en las redes sociales los peores insultos. Hasta algunas mujeres afrotacuaremboenses salieron a defender a los tataranietos de los amos de sus propias tatarabuelas negras. Sigo. Colaboró para ello una imagen poco feliz de una mujer afropintada por el artista de manera fashion, con gesto dulce hacia el hijo de su dueño, imagen que no refleja el sufrimiento de los esclavos sin dudas. Vivimos cosas peores en nuestro semanario,
Pero la respuesta de este sector de gente de clase media y pobre defendiendo a sus patrones sin un mínimo de reflexión desde la más rancia actitud discriminatoria y clasista nos hizo recordar una vez más dónde estábamos parados. Tacuarembó es una ciudad que está pegada a las estancias y su cultura, así como sus vínculos sociales, son parte de una historia violenta, feudal, clasista y esclavista. Está en la génesis de nuestra sociedad y aún no logra desprenderse. Existen ataduras de dependencia entre los pobres de Tacuarembó y el miedo al juzgamiento de los grandes señores. Eso provoca que en momentos de decisión resuelvan defenderlos antes que rebelarse. En los últimos tiempos, los sectores con menos poder se envalentonan en las redes, no personalmente, y asumen una violencia que no mide consecuencias, en respuesta a opiniones divergentes o que intentan denunciar situaciones como esta, reflejando además un alto grado de intolerancia. Durante 14 años hemos aportado a la sociedad decenas de denuncias de situaciones graves que afectaban siempre a lo más desposeído, a la franja de población más vulnerable. Lo hicimos con el afán de que se comprendiera la existencia de corrupción en nuestra sociedad, que amparaba a la impunidad, a la injusticia, al delito y a la discriminación en todas sus facetas. Pero siempre la respuesta fue el silencio total de los otros medios ante estos planteos, el ninguneo de empresas, el juzgamiento a nuestras opiniones, muchas veces con violencia. Es tanto el miedo que ha provocado acercarse siquiera al semanario que ya tenemos por costumbre escuchar cuando entablamos una conversación con alguien, que ese alguien comienza diciendo a pesar de la diferencia que tengo, y ahí sigue. Breve historia. El 6 de octubre de 2004 comenzamos una experiencia periodística con el semanario Acción Informativa. A partir del 2013 cambiamos nombre por la otra voz, pero el espíritu era el mismo y lo que trabajábamos está bien. En 2003 hacíamos una publicación llamada Acción Cultural y la repartíamos gratuitamente a más de 2.000 familias en Tacuarembó. La financiábamos con publicidades, pero nuestro objetivo era difundir la labor de nuestros artistas. Sigo. Aquello nos permitió acercarnos al cerno del periodismo local, ya que nos habíamos afiliado al círculo de periodistas y comenzamos a participar de algunas reuniones. En esos días, ya por agosto o septiembre de 2004, el periodista Richard Valenzuela, hoy fallecido, había sido despedido de una radio local a pedido de la Intendencia de Tacuarembó, debido a que había dado la noticia de que un primo del intendente había sido procesado por manejos ilícitos vinculados a patentes de auto. Continúo. Fue así que en una de las reuniones del círculo pregunté si se iba a tratar el caso de Valenzuela y si se tomaría posición al respecto. El silencio fue la respuesta. Luego un simple comentario de que ese tipo de temas no se trataba en ese ámbito y asunto seguido se comenzó a hablar de la adquisición de un panteón del círculo en el cementerio local para cuando se fueran muriendo. Allí no había periodistas, solo personas con miedo. Fue una revelación y un disparador para empezar a hacer algo al respecto. Continuamos. Luego vino toda la historia. Los primeros años, 2004 y 2005, atacamos la irregular
situación de trabajadores forestales en la región, trabajadores en condiciones paupérrimas que eran levantados al voleo en camionetas y llevados a los cultivos de árboles hasta sin preguntarles el nombre. Fueron tantas nuestras denuncias que comenzó a formarse un sindicato y las empresas tuvieron que ir mejorando la situación de los trabajadores. Durante años denunciamos que el hospital Tacuarembó crecía sobre la base del marketing y la falta de atención a los pobres. Tuvimos por lo menos una docena de médicos y enfermeros que nos proporcionaban información, que no soportaban aquel drama. Varios casos de niños con cáncer fueron tratados por parásitos o enfermedades que definían clínicamente, sin atención. 3 bebés muertos por sufrimiento fetal agudo en un solo año y sus madres adolescentes llorando en nuestra casa, pidiendo justicia, varios muertos por falta de atención. Sin embargo, los médicos de Tacuarembó llamaban al director y este desmentía y nosotros quedábamos como mentirosos frente a la población. Jamás se animaron a llamar a los afectados a pesar de que les aportamos los nombres y los teléfonos. Entonces la población quedaba sin saber qué había pasado y terminaba creyendo en algún periodista rentado que daba la noticia de una milagrosa cirugía en nuestro hospital, sin explicar que era la única y que servía solamente como propaganda del director y del centro de salud. Denunciamos en esos años que el frigorífico Tacuarembó tenía más de 300 personas, empleados en su mayoría con acciones de su sociedad anónima, sin haberles pagado jamás los dividendos. En aquel momento, más de 42 años sin pagarles dividendos de una sociedad anónima que ya era exitosa, hicimos notas a antiguos dirigentes sindicales, a trabajadores, a familiares de algunos ya fallecidos, y todos nos contaban de aquella injusticia. En varias ediciones publicamos información y relatamos cómo un pequeño grupo de abogados capitalinos se había animado a tomar el caso. Finalmente la empresa dijo que por presión de la prensa, éramos los únicos que informábamos, había resuelto comprar todas las acciones en $1 millón y finalmente se repartió ese dinero entre 300 familias pobres de nuestra ciudad. No hubo un solo medio de Tacuarembó que se animara a acompañarnos en aquella tarea, a pesar de que les aportamos teléfono, nombres, etc. Vivimos una fiesta en el Hotel Tacuarembó cuando se juntaron todos los accionistas pobres a levantar sus cheques. Con amor recuerdo la infinidad de abrazos que recibimos de toda aquella gente. Desde el principio defendimos los temas ambientales y denunciamos una terrible mortandad de peces en el río Tacuarembó o el vaciamiento del campo de una cultura rural como consecuencia de la irrupción de la neooligarquía extranjera representada por empresas forestales transnacionales. Denunciamos las amenazas al acuífero guaraní, el podredumbre del Río Negro, acompañamos a periodistas capitalinos a recabar información de interés nacional que denunciaban el arribo de empresas transnacionales al país, algunas de ellas con pésimos antecedentes como Samin Ferrous y su utópico proyecto Aratiri. Denunciamos la corrupción policial y el ex jefe de policía de Tacuarembó, Edilberto Duarte, en memorable nota terminó reconociendo que nuestra ciudad era centro de tránsito del delito y que había policía que se corrompía por 500 pesos. Denunciamos malos hábitos de policías en democracia como torturas, por ejemplo, y nos hicieron un juicio que finalmente ganamos, pero en el interín recibimos muchas amenazas. Para ser concretos, 17
en un solo fin de semana. En un solo fin de semana. Recordamos el asesinato de Víctor Hugo Olivera y publicamos la historia más cercana a la verdad de los hechos en más de una ocasión. Publicamos la muerte de un joven de apellido burgueño, montevideano, que apareció flotando en el Tacuarembó Chico una semana antes de salir de la cárcel en una muerte jamás investigada, y tantas historias más. Siempre denunciamos las irregularidades municipales, la mala calidad de las obras, las empresas que siempre recibían los beneficios de las licitaciones y los manejos que se hacían, el manejo electorero del personal municipal y la corrupción interna. Denunciamos también las irregularidades internas de la Junta Departamental, así como el cobro de salarios encubiertos por casi todos los ediles en formato de devolución de gastos. Denunciamos la grave situación de ADEOM y las presuntas estafas a centenares de trabajadores municipales. Con préstamos usureros que los periodistas de Montevideo no podían creer hasta que vino Brecha e investigó. Recordamos que los periodistas le hacían nota a los dirigentes involucrados y luego denunciados, y estos negaba todo, diciendo que era una operación comunista de desprestigio del gobierno departamental. No hubo un solo medio de Tacuarembó que colaborara con nosotros en la investigación. Denunciamos los malos manejos de los asuntos culturales y la politización de los mismos. Entonces, en cada número, la profesora María Estela Olivera Prieto proponía un cuento de un autor diferente cada semana e información variada sobre la cultura. Nuestro afán de elevar el nivel de nuestros lectores fue muy obvio y amamos hacerlo. Cada nota, cada investigación que hicimos durante años nos iba generando enemigos, no porque mintiéramos, sino porque ningún otro medio se animaba a hacer lo que nosotros sí hacíamos. Nosotros hacíamos periodismo en serio, pero quedábamos solos. Entonces el gran público creía que exagerábamos o mentíamos. En programas radiales llegaron a desacreditarnos, hasta con insultos, tanto algunos periodistas como sus oyentes. Luego en las redes ni hablar. El insulto es la ignorancia desatada, el prejuicio y el resentimiento han estado haciendo un trabajo violento e impúdico. Nosotros no podíamos cambiar. Sin embargo, hace un año un hombre nos paró en la calle y nos dijo que tuviéramos cuidado, que no habláramos de determinadas personas con poder en Tacuarembó, y las nombró y nos aseguró que nos iba a pasar algo. A esa persona la conocemos sus vínculos, sabemos que es peligrosa, era obvio que le habían dicho que nos amenazara. Seguimos. En esos años hemos recibido decenas y decenas de amenazas. Algunas denunciamos, otras no. Pero sabemos que las sombras son peligrosas. Los juicios que nos hicieron los ganamos todos, pero siempre queda el dolor por lo sucedido. Hubo empresarios que nos castigaron quitándonos la publicidad porque afectamos con algún artículo su logia, organización social, empresarial o política. No importó jamás que nosotros tuviéramos cientos de suscriptores y fuéramos una buena opción para promocionar productos. Hubo empresarios que retiraron sus propagandas a pedido de dirigentes ejecutivos municipales. Recuerdo una semana que publicamos la foto de un camión de la Intendencia colgando un pasacalles anunciando un acto de La Reñaga, y a la semana siguiente perdimos 7 publicidades de empresarios de Tacuarembó. Uno de ellos nos llamó y nos contó que lo habían llamado de la Intendencia para que sacara la propaganda y nos propuso que le cobráramos igual.
No lo hicimos, pero nos dejó bien en claro que en Tacuarembó hay que ser despreciablemente alcahuete para poder sobrevivir, lo mismo que en San José, hago un paréntesis, y que la corrupción estaba enquistada en todos sus estamentos. Con los partidos tradicionales tuvimos una distancia filosófica desde el principio y con el Frente Amplio fuimos distanciándonos en la medida que en nuestras notas aparecían los casos de Pluna y ANCAP, el ocultamiento sobre desaparecidos, las dificultades para solucionar asuntos de derechos humanos, las irregularidades de empresas extranjeras y el gravísimo problema ambiental que generan proyectos productivos con pronósticos muy oscuros. Los avances de la globalización, las redes y la gente opinando, junto con la creación de nuestra página web, con un gran impacto, terminó de mostrarnos la verdadera cara de gran parte de nuestro pueblo. Ya seguimos. En los últimos meses publicamos sobre las condiciones infrahumanas a las que están expuestos trabajadores arroceros en 2 predios. Teníamos documentos y testimonio, sin embargo hubo radios que dijeron que era mentira porque simplemente hablaron con los dueños, jamás con los empleados explotados. Hicimos otras publicaciones con contrastes también en las redes de gente que sin saber opinaba o insultaba o buscaba rebuscadamente operativos comunistas contra la democracia e institucionalidad. Ya seguimos. El avance atroz de la gente deseando la muerte de los Pichi, el reclamo a la doble condena a los presos pidiendo que lo mate, violen o les haga pasar hambre, el pedido al regreso de la dictadura para sacar a los tupamarros y comunistas del gobierno en arengas demenciales, nos ha mostrado un estado de situación de muchos de nuestros vecinos que es preocupante. Pero también ha sucedido hacia nosotros, hacia el semanario, hacia sus periodistas, que personas desde una computadora insultan, exacerbando a otras e induciéndolas también a insultar o difamar. Por todos esos motivos y muchísimo más, hemos resuelto cerrar el semanario. No se trata de dinero o que estemos fundidos. Con Ana María Barrosa como directora, nuestras cuentas están al día, no le debemos un peso a nadie y si bien la cobranza ha decaído, hemos recibido trimestralmente un subsidio del Ministerio de Industria para la adquisición del papel, al igual que toda la prensa del interior del país a la que ha ayudado de veras. En realidad, se trata de una opción de vida, no queremos más esa basura demencial de insultos y ninguneos. No queremos sufrir más viendo cómo nuestro trabajo es ocultado por todos los otros medios. No queremos que nos amenace más desde la oscuridad, ni que nos insulte como parte de una locura colectiva. Podemos elegir y los estamos haciendo. Es terrible ver cómo los corresponsables locales de medios de Montevideo ocultan las verdaderas noticias que afectan a los sectores sumergidos locales y muestran la foto bonita de la kermesse como si todo fuera bello, despreciando al trabajador, hombre o mujer, que está sufriendo. Estamos cansados del centralismo capitalino y de cómo el norte subvencionamos con nuestras precariedades culturales, deportivas y laborales, otras faraónicas como el Antel Arena o las hermosísimas salas del Sodre. Ese centralismo que se usa como propaganda política es una afrenta a estos pueblos norteños con los peores índices culturales y sociales del país. Estamos seguros que nuestra población no conoce el verdadero rostro de Tacuarembó y percibe una realidad armada por los medios locales. La omisión de información es una grosera manera de mentir
y la mentira es el alimento constante de los consumidores de información. La escasa formación periodística y la información sesgada y prejuiciosa provoca estrago en nuestra cultura en la elaboración de una cosmovisión propia y quita el espíritu democrático, la opinión y las acciones. Al gobierno local no le importa mejorar los niveles sociales, educativos y culturales de la población porque su respuesta ante las necesidades locales ha sido el provecho propio, la actitud impune y el manejo discriminatorio de los recursos laborales de la Intendencia. Basta saber que varios correligionarios que han estado presos por diferentes ilícitos, al salir de la cárcel tienen asegurado un trabajo en alguna dependencia municipal. El gobierno central, si bien se ha enfocado en algunos cambios estructurales, aún no le encuentra la vuelta y el sistema lo hace demasiado dependiente de los gobiernos departamentales hegemónicos. A la sociedad en su conjunto parecería que no le interesa cambiar algo de esta realidad norteña tan lejana y tan cargada de inequidades. Soportamos situaciones laborales insólitas que rayan en la explotación injusta, sin el control suficiente del Estado y sin que alguien haga algo al respecto. La situación en los aserraderos, los bajos sueldos de los trabajadores del comercio, la informalidad, el trabajo negro y el absoluto desinterés por mejorar esas situaciones nos ha hecho pensar que existe un statu quo que se prefiere sostener. Esta desigualdad compromete la justicia, las oportunidades, el futuro de nuestra juventud. Esta desigualdad disminuye la brecha de la gente del sur y posterga a la gente del norte. Los medios capitalinos hablan del Uruguay profundo sin conocer siquiera cuál es nuestra realidad. Con nuestro semanario hemos estado en Rivera y denunciamos la explotación grosera de los shopping. Estuvimos en Tranqueras y comprobamos que 500 familias son explotadas con sueldos que no superan los 10.000 pesos por mes. Estuvimos en Artigas y con el periodista Víctor Bacheta trabajamos con superficiarios, mineros de ágatas y amatistas en situaciones desventajosas ante los explotadores de minas y los trabajadores impedidos de sindicalizarse, y trabajando con todos los riesgos mineros a lo que lamentablemente toda la clase política les hace lobby y no son más que explotadores y contrabandistas. Duele Norte, duele Uruguay y duele un sector importante de su gente. Muchos periodistas y políticos locales nos han acusado de proporcionar información sesgada. Sin embargo, hemos dicho lo que realmente ha preocupado a los sectores populares de nuestro pueblo y hemos buscado la opinión de todos los actores públicos locales. Muchos de esos periodistas y políticos locales son los que han sesgado su trabajo, negando casi todo nuestro trabajo de investigación, endiosando a algunos mediocres hombres públicos locales y soslayando, aún conociendo su impunidad ante hechos de flagrante irregularidad. Eso es cegar la información, negar lo obvio, lo irregular y lo que daña al pueblo en favor de intereses espurios y provincianos. Ya estamos terminando, vamos con la parte final. Hemos sentido finalmente que no podíamos hacer más nada, que no basta tener una ética y una moral dignas, que no basta la cultura y la información para poder trasladarla a la gente. La derecha opera destrozando esos elementos y juega con los prejuicios populares.
escarbando en los peores instintos. Entonces saltan las voces insultantes desde la macroteca, desinformación e ignorancia, y en un pueblo tan pequeño, estando tan solos, sabemos que a la larga cada vez será más peligroso. Será cada vez más peligroso. Por otro lado, la izquierda está atrapada en fórmulas y sus dirigentes son funcionarios públicos que temen perder sus cargos. Así que cuando hablamos del medio ambiente, muchísimos militantes de izquierda se han borrado de sus suscripciones a nuestro semanario o han hecho lo imposible para que desapareciéramos. Nosotros estamos demasiado solos y seguro que si seguimos haciendo notas, realizando investigaciones locales, seguimos destapando asuntos vergonzantes y sabemos que tendremos la misma respuesta de hace años, con el aditivo de que en este momento los ánimos están en peligroso desequilibrio. Algunos podrán pensar que despreciamos un año electoral que es pródigo de aportes de los partidos en propagandas y que es una zafra para los medios, pero nosotros preferimos no estar como periodistas a la hora de soportar todo lo que ello implica. En lo personal nos gusta el arte, la lectura y tener simple esperanza. Estamos veteranos ya, pero aún en tiempos que podremos producir en áreas que hemos postergado. Por eso cerramos, porque creemos que desde el arte y la cultura podemos hacer un aporte diferente, pero porque eso es lo que le falta a la comunidad. Es difícil agradecer a uno a todos los que nos han apoyado, pero cada uno sabe lo que ha significado para nosotros y somos personas que sabemos reconocer la mitad cuando es buena. Y ya terminamos. Agradecemos profundamente a todos y deseamos que estas épocas de la neobarbarie y la posverdad sean superadas y la cordura vuelva a reinar en favor de la democracia, la paz y la felicidad. Y muy bien, terminamos. Te mandamos un saludo para los colegas de Tacuarembó. Así que bueno, la otra voz, Tacuarembó, lamentamos esta situación y sí tiene razón. Está lleno de mercenarios en los medios de comunicación, no solo en Tacuarembó, sino en todo el país. Y no solo en todo el país, sino a nivel regional, a nivel internacional, digamos. No sorprende para nada, para nada. Pero a veces es más preferible solos. Como estoy yo, más solo que el uno. Está claro, yo tengo el equipo de Matías a la tarde y el equipo general de la Timbó. Pero digo, estamos solos en el sentido sin publicidad. Porque yo qué sé, está lindo tener publicidad de un kiosco, de un almacén, de un súper, etcétera. Pero cuando tenemos publicidad que de un empresario o de algún político, la cosa se pone brava. Porque si vos decís algo que no le gusta o lo pillás, ya te quitan la publicidad. Y lo más triste y deprimente que la gente se guía por la prensa amarilla, cegada, a la que le encanta mentir. Pero bueno, a muchos les encanta el morbo. Y no solo la gente de Tacuarembó, sino la gente de todo el país, de acá, de Argentina también. Y bueno, y toda la parte de la región, mientras que saludamos a la profe y a la alumna ahí que tuvo casi todo el bloque del otro lado del vidrio. Y bueno, decía que en todas partes son así. Existen los mandaderos, los sacahuetes, los alamebotas y todo el término que usted quiera decir. Bueno, estamos en vivo, son las 18 horas con 58 minutos en todo el país. Estamos en Matías a la tarde por la Timbó 96.9. Ya llegó Federico Castro, así que escuchamos un poco de música y a la vuelta vamos a estar un rato con Castro,
Y después de Federico Castro con la cartelera de actividades, ya está ahí más o menos, va a estar, o cartelera de actividades o información a nivel nacional. Vemos, una de esas dos pausas la vamos a hacer mañana. Y muy bien, seguimos en Matías en la tarde. Música y volvemos enseguida con Fede Castro.